Bienvenido a nuestro canal, estudiante y profesional del derecho. Te pedimos que te suscribas y que actives la campanita. Así podremos seguir generando más contenido para ti. En este video compilamos las dudas más frecuentes que tienen los trabajadores en México en tiempos del SARS-CoV-2 COVID-19, las cuales fueron respondidas por la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. ¿A qué tengo derecho si mi patrón nos informó que nos va a reducir el salario a la mitad derivado de la disminución en las ventas? Sin embargo, la jornada laboral continuará de manera normal. Los trabajadores tienen derecho a reclamar que se les pague su salario íntegro y que se respeten tus derechos laborales. En caso de que violen sus derechos, pueden acudir a reclamar ante la Profedet el pago del salario íntegro devengado conforme a las condiciones laborales pactadas, derivado de que el derecho a percibir el salario es irrenunciable, artículo 99 de la Ley Federal del Trabajo. En caso de negativa del patrón, puede demandar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, JCA por sus siglas. ¿Puede mi patrón dejar de pagar mis aportaciones al IMSS o reducir el salario con el que me tiene dado de alta? No. Debe recordar que se ha suspendido la asistencia a los centros de trabajo a las personas que tengan 65 años o más, grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave como son padecimientos crónicos no transmisibles, hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardíaca o algún padecimiento, tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico, así como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con discapacidad. El artículo 311 de la Ley del Seguro Social establece que se impondrán sanciones de 3 meses a 3 años de prisión a los patrones o sus representantes y demás sujetos obligados que no formulen los avisos de inscripción o proporcionen al Instituto Mexicano de Seguro Social datos falsos, evadiendo el pago o reduciendo el importe de las cuotas obrero-patronales. Si tengo síntomas de COVID-19, ¿el patrón me puede suspender en mi trabajo? En caso de presentar síntomas de COVID-19, debes permanecer en tu domicilio y hacer uso de los servicios establecidos en estos casos y seguir las indicaciones de las autoridades de salud, a la que deberás dar el aviso correspondiente. El IMSS ha autorizado que las personas trabajadoras que presenten síntomas podrán llenar un cuestionario en línea para ser diagnosticados y así obtener una incapacidad en caso de ser necesario, sin la necesidad de acudir presencialmente a una unidad de salud. Para realizar este trámite deben comunicarse al teléfono 800-623-2323. Si fui diagnosticado con COVID-19 o soy sospechoso, ¿puedo quedarme a laborar con independencia de la instrucción de mi patrón? No. Eso supone un riesgo a sus compañeros de trabajo y podría llegar a afectar a quienes tuvieron contacto con usted. Debes comunicarte con la autoridad sanitaria al teléfono de la Secretaría de Salud 800-004-4800 o al IMSS al teléfono 800-623-2323. Atendiendo a la situación actual que enfrentará el país respecto al COVID-19, ¿mi patrón puede obligarme a ir a trabajar estando embarazada? La autoridad sanitaria emitió un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación que establece que las mujeres embarazadas deben ausentarse de los centros de trabajo con permiso con goce de sueldo. Si mi patrón me separa del trabajo, ¿cuánto tiempo tengo para demandar? Las acciones de los trabajadores que sean separados de su trabajo prescriben en 2 meses. Artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha del despido, considerando que las juntas de conciliación tienen suspendidas las audiencias. Dicho plazo comenzará a transcurrir a partir del 20 de abril. En caso de que sea diagnosticado con COVID-19, ¿pueden despedirme? No. Recuerda que tienes derecho a una incapacidad del IMSS.
y a recibir, por tanto, el pago correspondiente. En caso de que el patrón no lo tenga afiliado al IMSS, el patrón deberá cubrir el salario y prestaciones íntegras. El patrón quiere adelantar mis vacaciones para que me vaya a casa en lo que pasa el periodo de contagio de coronavirus COVID-19. ¿Puede hacerlo? Sí puede, preferentemente de común acuerdo con el trabajador. Artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo. ¿El patrón puede suspender labores en la empresa sin que se haya declarado la contingencia sanitaria? Sí puede, siempre y cuando continúe pagando sus salarios y prestaciones a los trabajadores. En caso de contingencia sanitaria, misma que no sea decretado por la autoridad competente, el patrón estará obligado a pagar el importe de un salario mínimo a los trabajadores durante la suspensión hasta por un mes. En estos momentos resulta crucial que, dependiendo del tipo de trabajo e industria, exista un acuerdo que permita proteger a las y los trabajadores y a las fuentes de trabajo. La Profedet puede auxiliar para llegar a convenios que concilien ambos intereses. Mi patrón me quiere someter a exámenes médicos para saber si padezco COVID-19. ¿Puede hacerlo? Sí, es una obligación de todo trabajador someterse a los exámenes médicos. Artículo 134, fracción 10 de la Ley Federal del Trabajo. En caso de que se declare contingencia sanitaria y ésta termine, ¿cuántos días tengo para regresar a mi trabajo? Al día siguiente laborable de que se declare concluida la contingencia. Artículo 432, último párrafo de la Ley Federal del Trabajo. El patrón me planteó que lleve a cabo mis actividades desde casa. ¿Puede hacerlo? Sí, debemos recordar que no se trata de vacaciones, por lo que si las circunstancias permiten que las actividades se puedan realizar en casa, es lo que se ha sugerido por parte de la autoridad sanitaria. Ante el COVID-19, ¿qué medidas de seguridad e higiene tengo derecho a exigir a mi patrón? Todas las que se hayan emitido por la autoridad sanitaria, entre ellas la sana distancia, el estornudo de etiqueta, el lavado de manos con agua y jabón de manera constante, el uso de gel antibacterial, en caso de no contar con agua y jabón, la imposibilidad de conglomeraciones mayores de 100 personas.